Hola, ¿qué tal? Grabo este breve video para dar una opinión completa y 100% personal acerca de la definición operacional que la OMS está dando sobre esta nueva hepatitis infantil aguda grave de causa desconocida y que está distribuyéndose en todos los países con el fin de detectar a tiempo los casos. Esta definición operacional, una definición operacional es aquella que tiene como meta, como lo dice su nombre, dar una definición precisa de una enfermedad con todos los detalles que ésta conlleve para que sea lo más fácil posible la detección de un caso. Esta definición operacional de estas nuevas hepatitis de causa desconocida dice que para que yo sospeche que tengo un caso de esta enfermedad, lo primero es que sea un niño, un adolescente de menos de 16 años, con un cuadro de hepatitis aguda, principalmente grave, en el cual se pueden cumplir algunos criterios. El primero es que todas las pruebas para diagnosticar hepatitis virales A, B, C, D y E estén negativas. Segundo criterio, que el paciente no tenga ninguna enfermedad autoinmune, que se descarten todas las enfermedades autoinmunes del hígado y que no tenga antecedente de exposición a algún fármaco o toxina que pueda estar provocando el daño. Y el tercer criterio es que tenga historia de un probable contacto cercano con algún caso conocido. Eh, Me parece que esta definición puede ser muy buena y muy útil en los países del primer mundo, que es donde se escribió la definición y es donde salieron los primeros casos. Y esto es porque en el primer mundo están centros hospitalarios muy grandes, generalmente de investigación, donde llegan estos casos y donde se cuenta todo el tiempo con las pruebas para descartar estas enfermedades y las hacen además rápidamente porque el mismo centro, el mismo hospital tiene los insumos. Entonces, si llega un niño con la sospecha de esta hepatitis, rápidamente se le pueden correr las pruebas de todas las hepatitis virales de la A a la E y pedirle al mismo tiempo los anticuerpos para descartar enfermedades autoinmunes. Y en menos de 48 horas tiene todos los resultados porque los centros hospitalarios los procesan ellos mismos, los reportan rápidamente y esto permite la identificación pronta del caso. Y además estos hospitales grandes tienen todos los insumos para llevar a cabo el diagnóstico de estas causas poco probables como SARS-CoV-2 o como adenovirus. Eh, el problema de esta definición operacional es en países de bajos recursos como México. Justamente este video salió de un comentario que me hace un pasante de servicio social que me dice, doctor, en una de nuestras sesiones nos están presentando de la Secretaría de Salud que esta es la definición operacional de la enfermedad y que cuando yo tenga un caso que cumple estos criterios lo tengo que referir. Y me preguntó, entonces eso significa que el paciente ya tiene que llegar conmigo con todos esos laboratorios para que yo sepa que es un caso probable y entonces poderlo referir. Y tiene toda la razón. Aquí en México el sistema de salud es completamente diferente y el acceso a las pruebas diagnósticas es completamente distinto. Difícilmente un pasante de servicio social en una comunidad va a ver un paciente que ya llegue a verlo a la consulta con todo el panel de hepatitis A, B, C, D, E realizado y que además lleva los anticuerpos para descartar enfermedades autoinmunes del hígado y que además ya tiene todo un interrogatorio completo donde sabemos que no tuvo exposición a tóxicos y entonces ya lo identifiqué con la definición operacional y lo puedo referir y lo puedo notificar. El mundo real aquí en México es muy diferente. De entrada, en la enorme mayoría de los centros de primer nivel de atención en México no se tiene acceso a panel viral de hepatitis de ningún tipo. Eso es algo importante. Si se quisiera solicitar, se tendría que solicitar de manera privada con el costo que eso conlleva. Los hospitales de segundo nivel de atención en los servicios de urgencias y en hospital suelen tener acceso solamente a las pruebas diagnósticas para hepatitis crónicas, para descartar hepatitis B crónica o para descartar hepatitis C crónica, pero no tienen las pruebas disponibles para descartar una infección aguda, que es lo que estamos buscando en estos casos. Aquí
en estas hepatitis el típico panel viral que mide anticuerpos contra hepatitis B y anticuerpos contra hepatitis C no tiene utilidad. Aquí estamos estudiando un paciente con una enfermedad aguda, con una hepatitis aguda, y aquí las pruebas diagnósticas son muy diferentes y la mayoría de los centros de segundo nivel no los tienen, si es que ningún centro de segundo nivel. Y existen algunos centros de tercer nivel en México, la mayoría de ellos sí tienen acceso a la mayoría de estas pruebas, pero no a todas y difícilmente con una entrega rápida. Entonces, la realidad aquí en México es la siguiente. Si yo quiero descartar que mi paciente tenga la causa más común de hepatitis en México, que es una hepatitis A, necesito pedirle una prueba que se llama IgM contra hepatitis A, que es el diagnóstico de hepatitis A aguda. ¿Qué sucede? Ningún centro de salud público lo tiene, ni de primero, ni de segundo, ni de tercer nivel. Entonces, esa prueba tendría yo que pedírsela al paciente para que él la pague y se la realice. Generalmente la entregan rápido, en 24, máximo 48 horas, pero el costo no es tan bajo, alrededor de los 2,000 pesos, 1,500 a 2,000 pesos. Si yo quisiera descartar una infección aguda por hepatitis B, que es lo que estamos buscando descartar aquí, la prueba diagnóstica de elección es una búsqueda de DNA viral, es decir, una carga viral de hepatitis B que generalmente sale positiva en la primera semana y que es la que me da el diagnóstico de una hepatitis B aguda. Esta prueba en México no está disponible prácticamente en ningún centro de alta especialidad, se tiene que mandar a maquilar y el resultado, con mucha suerte, se tardará una semana en llegar. En algunos centros que la pueden medir más rápido aquí en México, quizá 72 horas podríamos tener el resultado, pero no menos tiempo que eso y es una prueba muy costosa, cuesta en los medios privados alrededor de 4,000 a 4,500 pesos. Y en la medicina pública definitivamente se va a tardar más de una semana en tener el resultado del DNA viral. Si yo quiero saber si el paciente tiene una hepatitis C aguda, lo mismo. Los anticuerpos contra hepatitis C no son la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica va a salir negativa porque los anticuerpos de hepatitis C pueden tardarse de 2 a 4 semanas en positivizar. Entonces, y a veces hasta 6 meses. Entonces, si yo quisiera saber si mi paciente tiene una hepatitis C aguda para descartarla, los anticuerpos de hepatitis C no son la prueba diagnóstica. Debería de ser un RNA viral. Y lo mismo, muy pocos centros la tienen disponible en México. El costo es alto, 4 a 5 mil pesos en el medio privado. El tiempo de espera puede variar también de 3 a 5 días y en las instituciones hasta 2 semanas o un mes en tener el resultado. Ya ni qué decir de la prueba de hepatitis E. La prueba diagnóstica de hepatitis E en México se hace en contados lugares, muy contados laboratorios procesan los anticuerpos contra hepatitis E y el costo lo mismo, es alto. Y el tiempo que se tarda en recibirse ese resultado, lo mismo, puede pasar hasta una semana. Entonces, nada más para cumplir el primer criterio de esta definición operacional, que el niño o el adolescente no sea portador de ninguna de las hepatitis de la A a la E aguda, porque esta es una hepatitis aguda, ya estamos hablando de retraso en las pruebas diagnósticas aquí en México de por lo menos una semana y un costo tanto institucional como privado que supera los 10 o 15,000 pesos solamente con esas pruebas. Para que yo pueda decir que el niño o el adolescente no tiene ninguna enfermedad autoinmune que esté afectando el hígado, también tengo que pedirle los anticuerpos mínimos indispensables para descartar las enfermedades, sobre todo una enfermedad que se llama hepatitis autoinmune, la tipo 2, que es la que suele afectar más a los niños, y por lo menos voy a necesitar 3 o 4 anticuerpos importantes, anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso, anti-hígado riñón, anti-ESMA. Entonces, esas pruebas, lo mismo, pocos centros de tercer nivel la tienen, obviamente ningún centro de segundo nivel la tiene. Quizá los resultados en tercer nivel estén un poco más rápido, alrededor de 48 horas, pero insisto, solo en los centros de alta especialidad en México, ningún centro de segundo nivel las tiene y obviamente primer nivel ni soñarlo.
Y en el medio privado, esos 4 anticuerpos mínimos ya también tienen un costo aproximado de 6,000 pesos. Si yo eso se lo sumo a los casi 15,000 de las pruebas de hepatitis, ya son más de 20,000 pesos en estudios. Solo para descartar los dos primeros criterios de la definición operacional. ¿Cómo puede saber un pasante de medicina o un médico de primer contacto en una farmacia o un médico familiar o un médico en urgencias que el paciente cumple la definición operacional si no tiene cómo procesar las pruebas que la definición operacional está pidiendo? Eso es algo que en los países en desarrollo como México es un sueño, es muy complicado y que va a retrasar el tiempo de diagnóstico terriblemente. No decir más, si todas esas pruebas tuviéramos la fortuna de tener el acceso y que estuvieran negativas, vendrían otras pruebas para buscar adenovirus, vendrían las pruebas para descartar SARS-CoV-2, quizá a nivel sérico, a nivel hepático, a nivel intestinal, a nivel fecal, que otros costos extra, más tiempo también en el diagnóstico. Y el último punto de la definición operacional es el que me parece más interesante de comentar, porque dice eh, haber tenido contacto estrecho con un probable caso. Y llama la atención porque la misma Organización Mundial de la Salud está diciendo que son casos únicos en una familia, que en general no están contagiando a las personas cercanas, que no están contagiando al resto de la familia. Esta es una respuesta inmunológica que desarrolla un individuo, un niño, un adolescente de un grupo grande de personas y que no contagia a las demás. Entonces, hasta el día de hoy, no existe una evidencia franca de un caso que haya sido contagiado por otro caso cercano. De momento no lo hay. Entonces sería difícil poder decir que el paciente cumple con este criterio porque la mayoría de los casos en el mundo no lo cumplen. Están a miles de kilómetros de distancia y nunca tuvieron contacto con otro caso similar. Entonces, si bien es necesario tener definiciones operacionales para poder empezar a trabajar los brotes de enfermedades infectocontagiosas, el problema con esta en particular es que en países en desarrollo es muy complicado aplicarla. Creo yo que en México tiene que venir el momento en estas siguientes semanas en la que las autoridades de salud a nivel federal tienen que decir cómo se va a tener acceso a esas pruebas, en qué lugares se van a realizar, si van a tener un costo o no, qué centros hospitalarios van a ser los seleccionados para tener esas pruebas diagnósticas, cuánto dinero se va a usar para esas pruebas, porque cuestan dinero y los hospitales no las tienen. Se van a subrogar, el costo lo va a absorber el gobierno, porque eso no está definido. Es muy fácil lanzar la definición, pero sin un plan de aplicación, sin sin una estrategia económica, sin una estrategia de acceso a las pruebas diagnósticas, sin una agilización de los procesos de tanto burocráticos como de obtención de resultados, lo que en otros países esa definición operacional tarda 48 horas en cumplirse, países como México puede tardarse hasta 2 semanas. Y estamos hablando de casos de hepatitis generalmente graves. Entonces, si yo tengo un caso grave de hepatitis y lo que quiero es rápidamente saber qué está pasando para ver cómo lo voy a ayudar, pues necesito cumplir la definición operacional lo más pronto posible. Y si en este momento en México no se cuenta con las condiciones para hacerlo a esa velocidad, eh, esa distribución de la definición operacional debería ir acompañada de una estrategia de acceso a las pruebas diagnósticas y de una estrategia de acceso a los centros que las van a aplicar. De otro modo, es una definición operacional muy poco práctica, muy poco útil, muy poco aplicable en la vida real de un país en vías de desarrollo, y esto amerita una estrategia. Amerita que el gobierno o que las autoridades federales de salud nos digan cómo se van a aplicar esas pruebas, bajo qué criterios se van a aplicar esas pruebas, las va a pagar el paciente, las va a pagar el centro o qué va a pasar. Pero mientras no se cumplan estos requisitos, me parece que esta definición operacional puede eh, tener ciertos bemoles en su aplicación en países como México. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, pero es importante desarrollar la estrategia federal
que acompañe esta definición. Esto, insisto, es mi opinión completamente personal.